Vamos a saludar a Miguel Ángel Temprano, economista y experto en geopolítica. ¿Qué tal, Miguel Ángel? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Qué lectura se puede hacer de estas declaraciones de Donald Trump diciendo que, bueno, pues que está abierto a hablar con Nicolás Maduro? Algunos medios locales, una información lógicamente no contrastada por las autoridades venezolanas, que al parecer estaba dispuesto a dejar el poder a cambio de, bueno, pues una salida honorable. No sé qué posibilidades le das de que haya unas conversaciones entre Trump y Maduro, habida cuenta de, bueno, pues todas estas tensiones en el Caribe, esas operaciones marítimas. Nulas porque aquí entra un actor muy importante que realmente es el número 2 de la administración Trump, que es Marco Rubio. Marco Rubio es una persona muy implicada en todo lo que ocurre en la zona, fundamentalmente por su pasado. Entonces, mientras que Trump es una persona extremadamente impulsiva y muchas veces volátil en determinadas decisiones, Marco Rubio es todo lo contrario. Y Marco Rubio ha sido el que ha promovido todo este tipo de medidas y yo creo que además es quien está provocando o está mediando en los tiempos a utilizar. Se ha dicho, y doy por hecho que es cierto, pero tampoco tengo ninguna certeza más allá de mi credulidad, en que se le ha hecho una oferta a Maduro de que se vaya a Cuba. Es el único sitio posible al que se le ha dado opción irse. Y no se debe de querer ir, no lo sé. Y le han dicho que en el caso de que no se vaya, pues que le capturarán y que le juzgarán en Estados Unidos. Aparentemente, y eso surgió detrás de que decían que era un rumor, un bulo y que era mentira, que no era una disidencia interna por parte de los hermanos Rodríguez, Delcy y el hermano, es decir, dos también de los de echarle de comer aparte, que estaban dispuestos a derrocar a Maduro para que de esa manera se les permitiese a ellos una salida todavía más digna de la de Maduro. Dijeron que era mentira, que era un bulo y que no era verdad. Bueno, la verdad es que no lo sé, pero tengo la sensación de que esto tiene poco recorrido. No me puedo creer que Trump haya hecho un dispendio en gasto militar tan grande como para tener tantísima flota en el Caribe, para luego retirarse y decir aquí no ha pasado nada. Miguel Ángel, queda pues todavía un año para las elecciones de medio mandato en las cámaras y bueno, pues parece que ya están con muchos cálculos políticos, tanto demócratas como republicanos. Donald Trump, que bueno, pues parece que no tiene miedo a los archivos Epstein y que incluso va a pedir a los republicanos que voten a favor de la publicación de esos archivos, en un cambio de postura, entendemos que porque no teme nada o porque busca desarmar ese arma arrojadiza de los demócratas. Realmente no es de los demócratas, realmente es del ala más dura del Partido Republicano, porque durante muchísimo tiempo Trump, cuando estaba fuera del gobierno, se jactaba de una manera radical de decir que cuando él estuviese al frente de la administración, que publicaría lo que tienen los archivos. De repente llega al poder y no se publican. Y encima empiezan a correr rumores, en principio lanzados por Elon Musk, de que bueno, Trump aparecía en dichos archivos. La fiscal general pues también dice que no se van. Conclusión, es decir, esto es lo que le está haciendo muchísimo daño, no es en el ala más a la izquierda, que poco más daño le puede hacer, sino precisamente en el ala más a la derecha suya, que se sienten muchos defraudados porque se dijo una cosa y no se cumple. Y entonces yo creo que ahí las encuestas le empiezan a decir que, oye, mucha gente empieza a pensar que esto es más de lo mismo. Pero insisto, esto en seguidores acérrimos, que yo tengo serias dudas de que inclusive si no se publicasen los archivos, le fuesen a quitar el apoyo. Desde luego esos no iban a apoyar nunca a los demócratas. Y también, bueno, en este caso, votos, ¿no?, para esa posibilidad de sancionar
a los países que hagan tratos comerciales con Rusia, hablando también Donald Trump de Irán. No sé qué posibilidades tiene este sancionar a Rusia, de aprobar en el Senado o en la Cámara, ya que bueno, pues exige mayoría suficiente para evitar el cierre. No sé a qué obstáculos se enfrenta este tipo de sanciones, de votar sanciones en el Congreso. A ninguna, simplemente a que él quiera. Esta particularmente, esta tiene un nivel superior, pero no nos olvidemos que hay una que se llama la lista Clinton, en la cual la DEA, sin dar ningún tipo de explicaciones, te incluye dentro de ella, y a partir de ese momento ningún norteamericano puede hacer ningún tipo de negocios contigo. Yo he visto en Panamá, en Ciudad de Panamá, el mall más lujoso venirse abajo porque a los propietarios la DEA les metió en la lista Clinton. Luego les terminó sacando, pero el mall se vino abajo porque todas las tiendas norteamericanas que estaban arrendadas se tuvieron que ir. Aquí es un poquito más complicado, pero no mucho más. Y pensemos de que estamos hablando de Rusia. Es que de manera sistemática parece ser que se transmite el mensaje de que los norteamericanos están dispuestos intrínsecamente a un acuerdo con los rusos o a dar pacto a los rusos. Y eso no es así. Los norteamericanos tienen realmente interiorizado que Rusia es el mayor de los males. Y por lo tanto es única y exclusivamente yo creo que Trump y parte de su administración la que ha ido en contra de esta postura. Yo entiendo que en el mismo momento en que Trump o la administración Trump propusiese en el Congreso una medida contra Rusia, iba a contar con el apoyo de toda la Cámara sin lugar a dudas. Y mientras tanto, recordemos también otro de esos focos es el Tratado START, que bueno, pues vence el próximo año, a primeros de febrero me parece. Trump, que ha ordenado reactivar los test nucleares, hablando de igualar a Rusia y a China, aunque bueno, asegura que China está un poco más lejos. No sé cómo ves, porque Donald Trump también está alimentando esa cuestión de una cumbre a tres bandas con China, con Rusia. No sé hasta qué punto es posible que se dé esa propuesta de esa cumbre para reducir el arsenal nuclear, dado el balance actual de poder y sobre todo la desconfianza mutua entre los tres. Yo veo que era muy complicado. Fíjate, este fin de semana veía además un documental de la BBC que recomiendo mucho, donde era cuando la llegada de Gorbachev al poder y cuando Reagan empieza a proponer que hay que llegar a algún tipo de acuerdos y que no hay que hablar del día después, sino del día antes para evitar la guerra. Curiosamente, empiezan a contar que todo viene después de que se estrene en Estados Unidos una película que se llama El día después y que por lo visto la vieron Reagan y su mujer, Nancy, y que les impactó tantísimo que dijeron algo hay que hacer, hay que evitar por todos los medios una guerra nuclear. A raíz de eso se desencadenó. Pero en ese momento Rusia, o en este caso en ese momento era la URSS, estaba muy receptiva a cualquier tipo de cosas. No porque fuese más demócrata o cualquier cosa que respecto a las de ahora. No nos olvidemos, en ese momento era un régimen totalmente, un régimen comunista gobernado por un poliburó, por unos pocos que se repartían el poder y la riqueza. Bueno, pues lo que ocurre es que en ese momento la crisis económica a la que la URSS se enfrentaba era de tal magnitud que veían que se les derrumbaba el castillo. Y estuvieron a bien a llegar a un acuerdo. Ahora mismo nos encontramos con que al otro lado, en este caso con Putin, es una persona que invadió hace ya, es que se nos ha pasado el tiempo, creo que vamos para 4 años, ¿no? Ucrania, sin mediar provocación de ningún tipo, simple y llanamente porque consideraba que debía de poderse anexionar unos territorios o toda Ucrania que consideraba que era parte de la madre patria, porque lo decía él, porque él consideró además que al deshacerse la URSS esto fue una traición a determinadas personas y sobre todo a compañeros suyos del KGB.
Y con eso hay que negociar. Yo lo veo imposible. Ahora mismo no hay esa idea. Yo lo veo imposible ningún tipo de acuerdo para desmilitarización tipo al que fueron los acuerdos para los misiles de medio y largo alcance o cualquier otro tipo de cosas. De hecho, ahora lo que se está sabiendo es de que están aumentando la producción de bombas planeadoras en masa para atacar Ucrania. Entonces yo creo que ahora mismo es imposible un planteamiento como el que se vio en su momento entre Reagan y Gorbachev. Luego, ¿vamos hacia una escalada de armamento? ¿Vamos hacia una nueva carrera nuclear? Bueno, es complicado, es decir, se decía que, y digo se decía porque es que lo vi curiosamente, y a mí ya hasta se me habían olvidado estas cifras, ¿no? Se decía en el documental de la BBC, se decía que había armamento nuclear para destruir el mundo 17 veces. Entonces, no sé, no tiene mucho más sentido crear más armamento nuclear. No le veo que nadie esté por la labor. El asunto está en que lo que habría que hacer era empezar una desmilitarización profunda, sobre todo porque hay muchísimas ojivas nucleares de los años 70. Cualquiera que conozca el mundo del armamento sabe que el problema que tiene el armamento es que caduca. La gente piensa que no, pero caduca. Y cuando caduca es un problema de 1000 demonios. De hecho, antiguamente se lanzaban la munición y se hundían barcos y cosas de esas, pero se vio que eso contaminaba muchísimo. Entonces se desarrollaron procesos de desmilitarización. España tiene una planta muy importante de desmilitarización en El Gordo, en la provincia de Cáceres. Yo veo complicado. La pregunta es... ¿no vamos a crear más armamento? Es que no le veo ningún sentido a que creen más armamento nuclear. No, ahora vamos a meter más ojivas nucleares en misiles. Si es que da igual. En el mismo momento en que uno lance una bomba nuclear y el otro le responda, da igual la precisión. Hay tantas que daría igual, el planeta se destruiría. Entonces yo no veo sentido ni veo que nadie esté por una carrera armamentística adicional. Obviamente lo que sí que hay es una carrera de determinados países para dotar a sus ejércitos de unos mejores sistemas de ataque y defensa, pero no estratégicos, única y exclusivamente tácticos. Y finalmente, Miguel Ángel, elecciones en Chile, habrá segunda vuelta entre dos candidatos, izquierda radical, derecha radical, entre Jara y Kast. No sé qué conclusiones se puede sacar de esta primera vuelta y quién crees, esto es muy complicado, que puede atraer más esa base de votantes del centro, que es ese río revuelto donde generalmente se suelen ganar elecciones. Yo creo que la ultraderecha. Y la explicación es sencillamente porque la candidata de izquierdas es demasiado radical. Si la candidata de izquierdas no fuese tan radical, podríamos hacer más especulaciones, pero el candidato del centro ha sacado, si no me equivoco, por lo menos cuando he visto las cifras, con un 76% de recolección. Creo que el candidato del centro llevaba un 19 y pico. Es decir, que tampoco estaba tan lejos del candidato del candidato de la ultraderecha. Todo esto me hace pensar que todo ese voto alrededor en el ala más de la derecha, o inclusive del centro, va a terminar votando al candidato de ultraderecha, porque lo otro ya ha estado Boris, no ha funcionado. No quiero decir que este vaya a ser mejor que Boris, ni muchísimo menos, pero que para mí que no me queda la duda de que va a ganar el candidato, va a ganar Kras. Tercera posición ha sido Franco Parisi, de derecha, posteriormente el ultraliberal Johannes Kaiser e incluso derecha tradicional de Evelyn Matei. Parece que hay más opciones de derecha, ya veremos. Aquí parece que se concentraría el voto, sea como fuere, se verán esas votaciones el próximo diciembre. Miguel Ángel Temprano, economista, experto en geopolítica, muchas gracias.
Buen día. Adiós, buenos días.